a mí me gustaría que lo que yo vaya a decir se entienda dentro de lo que más o menos sería para ustedes los propósitos de la educación, o sea, que estén pensando en eso, en cuáles son los propósitos con los que se acercan a la educación, los logros que se pueden conseguir o que consiguen y las dificultades de aprendizaje y un contexto más o menos en el que pueden explicar eso, o sea, a qué atribuyen los logros y a qué atribuyen o cómo explican las dificultades que pueden encontrarse en el campo. Acerca de la neurociencia, me gustaría, digamos, que estén pensando ¿por qué neurociencia? O sea, ¿por qué neurociencia y no cardiología, odontología? ¿Por qué ir a preguntarle a las neurociencias? ¿Para qué? ¿Qué cosas habría que ir a preguntarle a la neurociencia? ¿Qué necesitamos aprender o sea, qué necesitan ustedes o los educadores aprender de los neurocientíficos o de la neurociencia? Y después, bueno, yo lo que voy a contar es lo que yo necesité hacer o lo que yo estoy haciendo para tratar de organizar la lectura dentro de este campo grande de neuroeducación. Yo hice un doctorado en neurociencia en donde trabajaba con algunas teorías, pero siempre hacia el interior, digamos, mis interlocutores eran otros neurocientíficos. Y en neuroeducación encuentro que los interlocutores no están del todo claros, los participantes son un montón y la información no está tan... O sea, a mí me ha costado al principio bastante tiempo reconocer información, digámosle, útil o por lo menos información confiable. O sea, en ese sentido me voy a quedar, digamos, voy a hablar desde lo que son principalmente las críticas que se han hecho y que se hacen a la neuroeducación, que señalan o intentando reconocer de qué se está hablando. En general las críticas giran en torno a nociones de reduccionismo, error categorial o invalidez ecológica de las propuestas. Y también otra cuestión, digamos, es lo que decía antes de reconocer quiénes son los interlocutores en neurociencia, o por lo menos en este campo. Mi sensación es que los neurocientíficos nunca dejan de hablar para otros neurocientíficos, aun cuando se dirijan a docentes. Yo creo que la neurociencia, así en general, siempre es una pregunta... o digamos, se gira en torno a preguntas que son de interés científico y que tienen sentido dentro de un contexto en donde la discusión es teórica. Hay discusión entre teorías. Aun cuando se proponga como un dispositivo, como un producto tecnológico, lo que se propone, lo que se ofrece como dispositivo, son, digamos, conocimientos que tienen sentido en un marco de discusión teórica. Aislado de eso, pierden sentido para mí. Bueno, empecemos. La pregunta que a mí más me suena es lo que les decía, ¿por qué neurociencia? Después sería bueno que pudiésemos hablar de por qué, si es que les interesa, pero bueno, dentro de las justificaciones que se expresan en los textos, se nombran dos temas, digamos. Por un lado, la idea de que es necesario trabajar en base a conocimiento científico, conocimiento basado en evidencia, y por otro lado, una relación en torno a las nociones de aprendizaje. Lo del conocimiento basado en evidencia, básicamente, los puntos fuertes el argumento se sostiene en la necesidad de que se trabaje con conocimientos que sean confiables, y confiables porque han sido adquiridos de manera metódica, producto de una constante revisión y reformulación de la teoría. En eso yo creo que estaríamos todos de acuerdo, o digamos, no despierta mayores inconvenientes. El asunto es saber si es que eso es un patrimonio exclusivo de la neurociencia, o a ver si acaso en el campo de la educación no se está generando conocimiento científico
entendido como conocimiento, digamos, confiable, producto de una revisión constante. En ese marco necesitan los docentes aprender algo, hacer algo de los neurocientíficos, y si es así, ¿qué? Específicamente, ¿qué? Porque también los neurocientíficos estudian un montón de cosas. Eso lo podemos discutir después. A mí me serviría mucho conocer lo que ustedes piensan sobre eso. El desarrollo general de propuestas y de preguntas en el campo se basan en el otro argumento, la otra razón, digamos, para vincular la neurociencia con la educación, que es que básicamente se entiende que la educación tiene que ver con aprendizaje, y el aprendizaje consiste en establecer y reforzar redes neuronales. Eso es bastante fiel acerca de cómo se entiende, o sea, es una definición coloquial, pero muy fiel a la manera en que se entiende el aprendizaje dentro del campo neurocientífico. Ahora, si vamos a tomarlo en serio que la educación tiene que ver con aprendizaje, una duda que surge es si es que aprendizaje en el campo de la educación es eso o es otra cosa. Y eso es importante porque tiene que ver con una de las principales críticas que se le hace a la producción, como decía recién en la presentación. Una crítica que suena mucho es la crítica de reduccionismo, que básicamente se la trabaja como una acusación, ¿no? Como con desprecio, digamos, de decir, bueno, es una producción reduccionista. Bueno, es cierto, la neurociencia tiene esa característica, no es una acusación, es una característica de la aproximación que la neurociencia hace a los fenómenos, digamos. ¿Qué significa el reduccionismo? Eso es importante. Yo creo que es importante conocer esto para poder luego tener herramientas para entender las críticas que se hacen de la neurociencia o de la neuroeducación, pero además para tener alguna herramienta para validar o valorar esas propuestas. El reduccionismo básicamente, bueno, hay tres tipos de reduccionismo, ¿no? Uno puede hablar de un reduccionismo ontológico, metodológico o teórico. Al que más se alude es al reduccionismo ontológico. Ontológico hace referencia a la manera en que se define el objeto de estudio. Un profe en psico dio una definición, digamos, del diccionario cordobés, que a mí me parece muy clara, así lo voy a usar. Él dice que ontológico significa qué lo que, básicamente, o sea, de qué estamos hablando. Y eso es importante para lo que decíamos antes, o sea, cuando hablamos de aprendizaje, ¿de qué estamos hablando? Nos importa, digamos, un niño o una persona aprendiendo a leer, por ejemplo, o nos importa el establecimiento y reforzamiento de redes neuronales. Porque esa es una característica o es, digamos, algo que va a definir la relevancia que un conocimiento científico puede tener para una práctica, digamos, para aplicarlo. Después, los otros tipos de reduccionismo hacen referencia a si la metodología, digamos, que es útil para estudiar un fenómeno en un campo, va a ser útil también para estudiar un fenómeno distinto en otro campo. Y lo mismo con las teorías, digamos. Si las teorías que son útiles para entender un fenómeno en un campo, también nos van a servir para entenderlo en el otro. Esto tiene que ver, digamos, la manera en que uno estudia y teoriza sobre un fenómeno implica básicamente la manera en que lo vamos a definir. Entonces, tomando el ejemplo que di recién, pensar que el aprendizaje es el establecimiento de redes neuronales tiene sentido en un marco en el que las teorías tienen que ver con conexiones entre neuronas y a lo sumo relación entre eso y una función cognitiva que se va a estudiar
necesariamente de manera analítica, es decir, descomponiendo ese fenómeno en todas sus partecitas hasta alcanzar alguna parte que nos permita diseñar un experimento y tener una manipulación confiable, de manera que vamos a encontrar siempre el mismo resultado y podemos confiar, digamos, en que estamos identificando una estructura o estructura cognitiva, que se puede después vincular con estructura cerebral. Esa metodología, es decir, descomponer el fenómeno en partes manipulables con la expectativa de que después se van a poder juntar todas las partes y va a seguir siendo el mismo fenómeno, será útil, bueno, será útil para trabajar en el campo educativo si lo que tenemos como objeto de estudio es, o como pregunta, ¿qué hace, o no sé, preguntas tendientes a entender, digamos, a un niño aprendiendo a leer? Ese tipo de preguntas no tienen una respuesta correcta, o bueno, tal vez sí, no lo sé. Pero mi intención no es decir cuál es, digamos, que haya alguna respuesta correcta, sino que el tipo de posición, básicamente marcan un posicionamiento. Si creemos que se puede estudiar de esa forma, entonces los conocimientos que se desprenden de la neurociencia pueden ser útiles. Si no, no hay nada que nos pueda servir ahí. En alguna medida eso es lo que se ha intentado, digamos, cuidar dentro del desarrollo de la neuroeducación. Podemos identificar así como dos periodos históricos en lo que es el gran campo de la neuroeducación, que incluye desarrollo científico, digamos, de laboratorio y desarrollos del tipo de divulgación científica, que bueno, tienen la característica inicialmente, en lo que podríamos decir una prehistoria de la neuroeducación, vinculaciones directas de conocimientos o conclusiones que se obtenían en estudios experimentales a campos de la educación. Estaban basados principalmente en el descubrimiento o la, digamos, evidencias experimentales que hacían pensar en la existencia de periodos críticos, además periodos críticos para el aprendizaje, ¿no? y de factores contextuales como puntualmente el enriquecimiento contextual, que podía tener efectos sobre la duración de una memoria o las capacidades de aprendizaje. De ahí se deducía directamente que tales materias o tales temas debían ser enseñados sí o sí antes de una edad, o se deducía que había que enriquecer, adornar las aulas, digamos. Los estudios de enriquecimiento contextual consistían en agregar juguetes, o ampliar el tamaño de las cajas en donde viven las ratas. Eso, comparado con una rata que vivió en una caja estándar, básicamente en donde no hay más que viruta, después se ponían las dos ratas en alguna prueba de aprendizaje, y la que había tenido una experiencia de enriquecimiento contextual podía responder durante más tiempo a la tarea de memoria, digamos. Ese era el efecto de memoria que se veía. Y de ahí se deducía que había que adornar las aulas y poner juguetes y permitir jugar y todo eso. Bueno, ese tipo de saltos, digamos, fue muy cuestionado. Y en realidad se desarrolló muy por fuera de lo que era el ámbito científico. Pero es lo que dio lugar a que en la comunidad se instaurara una idea de que la neurociencia tenía algo para decir. Se desarrollaron empresas, políticas, un montón de intervenciones, digamos, con ese uso de los conocimientos. Hasta que hacia finales de los 90 empezaron a haber algunos autores y bueno, organizaciones también que intentaron prolijar el campo. Y lo que propusieron fue que el salto no debía ser directo. Si vamos a confiar en que hay algo de la neurociencia que nos sirve, entonces tiene que haber un puente. Y se propusieron algunos puentes. El que más se repitió después fue que se hiciese una conexión entre neurociencia, psicología cognitiva y educación, confiando en que la psicología cognitiva ya había
demostrado digamos que podía aportar a la educación en términos de desarrollo de lectura y principalmente desarrollo de lectura y reconocimiento de déficits en caso de lectura. Entonces, lo que tocaba a los neurocientíficos en esta propuesta era identificar las relaciones entre el funcionamiento del cerebro y los elementos de las teorías de la psicología cognitiva que podían servir a los educadores. Sin embargo, todo eso... Bien, habría que ver si eso se sostiene, digamos, con tal prolijidad y tal rigurosidad, porque también uno puede seguir encontrando saltos directos. De cualquier manera, eso podría resolver lo que se denomina como reduccionismo ontológico, en el sentido de que ya no estarían haciendo o sea, hablando del niño en la escuela como si fuese el cerebro, pero sigue existiendo, digamos, una primacía o una exclusividad de la metodología y las teorías que son útiles para el campo de las neurociencias. Y a eso me refería con identificar los interlocutores. Los neurocientíficos están interesados siempre en responder a la pregunta acerca de si el cerebro o cómo es que el cerebro se vincula con las funciones cognitivas. Eso no es un hecho, digamos, eso es una pregunta que siempre está vinculada a la posibilidad de que eso no sea así y que existan otros desarrollos teóricos que de hecho existen, que pueden explicar mejor las cosas o dar otra mirada. Que haya una relación entre el funcionamiento cerebral y cognitivo es una pregunta, no es un hecho. De cualquier manera, si uno quiere utilizar ese conocimiento, tiene que saber, que es un poco lo que decían en la introducción, que tiene una serie de características. Entre ellas, por ejemplo, nociones o por lo menos que facilitan o que llevan a una mirada del individuo a reconocer, primero, que hay un abordaje desde el déficit y luego a reconocer causas del comportamiento o del fenómeno que se quiere explicar en el interior de la persona, básicamente a nivel individual. Eso es una característica del conocimiento que se genera en neurociencia, con lo cual, si lo vamos a utilizar, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo... de que estamos yendo en ese sentido. Por otro lado, lo que les decía antes, el abordaje analítico. Entonces, si nosotros vamos a pensar que el fenómeno tiene unas características, digamos, indisociables y lo vamos a trabajar analíticamente, tenemos que saber que hay un error. O lo trabajamos analíticamente o pensamos que es complejo, pero las dos cosas, digamos, hacer las dos cosas es entrar en una contradicción. No tendría sentido. Bueno, yo dejo acá, después lo podemos seguir conversando. Me interesaba simplemente nombrar esto, dejarlo de alguna manera claro o más claro de lo que está en los textos. Y espero que sirva, digamos, como herramienta para enfrentar los textos. Bueno. Yo me dedico a la... Esto es raro, pero me dedico a la filosofía. Esto no es una actividad delictiva, sino que de lo que se trata es de reflexionar acerca de nosotros mismos, de nuestra racionalidad y de aquellos que nos caracteriza como seres inteligentes. Damiana acaba de darnos una perspectiva desde las neurociencias. Él es un científico. Luego hablará de la Coria desde la educación, otra científica. Yo no soy uno de ellos, no soy científico, pero podría darles mi opinión desde un lugar que me gusta llamar filosofía. Esto en principio parecería que les va a defraudar porque
no vengo a hablar de neurociencias. No sé qué es lo que las neurociencias podrían hacer en la medida en que se puedan seguir desarrollando, se pueda seguir investigando en ese campo. A mí lo que me preocupa es cuando desde otros campos se empieza a dar algunas opiniones acerca de cuestiones que los filósofos nos hemos dedicado estos últimos tiempos, estos últimos 2500 años aproximadamente. No está mal, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, no está mal que cualquier persona que se dedique a investigar atraviese campos, terrenos, conceptos. Me parece que nadie es dueño de ningún campo, me parece que eso está muy bien. Lo que sí es necesario es actuar con cierta responsabilidad cuando uno hace investigación, pero más todavía cuando uno es un comunicador. Estoy pensando, tal vez ya se vayan dando cuenta, estoy pensando en el caso de algunos prominentes y reconocidos neurocientíficos locales. Locales digo, nacionales. Ya, si no los conocen, algunos tienen posibilidad de conocerlos de acá unos días. Alguno de ellos va a estar allá, va a estar en Córdoba, pero lo pueden ver, seguramente ya lo han visto por tele y habrán escuchado cosas como estas, afirmaciones de este tipo. Muchas de estas estaban en la presentación. Bueno, voy a tratar de hacerlo, de graficarles un poco. Todo lo que vemos a nuestro alrededor lo hizo nuestro cerebro. Nuestro cerebro toma decisiones una fracción de segundos, 40 milésimas, algo así, antes de que nosotros nos pongamos en marcha. Nuestro cerebro ya tomó la decisión. ¿Qué más? La mente, ¿qué es la mente? Dicho por algún otro neurocientífico, la mente no es más que el cerebro. La mente y el cerebro son lo mismo. Estoy citando textualmente. Estas cosas las traía porque seguramente si yo lo digo no me lo creerían, pero traía los videos donde estas personas lo afirmaban. Alguien más en una entrevista le preguntan, ¿dónde están las ideas? Ya nos has dicho más o menos cómo funciona el cerebro, qué son las neuronas y cosas por el estilo, ¿dónde están las ideas? La respuesta es, la ciencia todavía no nos dijo nada acerca de las ideas. No digamos ya que Platón hace 2500 años empezó a hablar de las ideas. Pasemos por alto eso. Las ideas aparentemente deben estar en alguna parte. La reflexión desde este lugar de un neurocientífico es muy misterioso que la materia, el cerebro es materia, produzca algo que no es materia. Las ideas no son materia. Pero si sacamos el cerebro, las ideas desaparecen. Por lo tanto, las ideas deben estar en el cerebro. Me gusta decir que tal vez si se sigue desarrollando este tipo de pensamiento, en poco tiempo llegaremos a Platón. Todavía estamos un poco retrasados. Bueno, sigo comentando acerca de por qué me interesa esta discusión. Porque son los temas a los que nos dedicamos en nuestras áreas, en la filosofía de la mente, en la filosofía del lenguaje, en las teorías del conocimiento, en las teorías de la moral. Nos dedicamos a estos temas. Y escuchamos con cierta preocupación que haya personas con un alto grado de reputabilidad científica que hagan este tipo de afirmaciones. Es preocupante porque detrás o junto con este tipo de afirmaciones hay leyes a nivel nacional que lo respaldan. Probablemente Adela diga algo acerca de esto. Hay inversión en institutos que dependen del Estado Nacional. Hay programas o hay instrucciones para que las currículas se organicen con
contenidos de la neurociencia, entonces a mí me parece un tanto preocupante, porque se están diciendo cosas y se están arrojando opiniones que tienen muy poca solidez. O para decirlo de otra manera, tal vez un poco menos epistemológica, son poco serios al decir esto. Al menos en tanto no se distinguen mucho de lo que pensaría mi tía si le pregunto qué son las ideas, qué es la mente. La mente es el cerebro. Me parece que pocas personas que se hayan asomado a estudiar algo acerca de la mente dirían eso. Nadie diría que la mente es el cerebro. Algunos dicen que, dicen que Descartes se equivocó, allá por el comienzo del 1600, se equivocó al pensar que la mente y el cerebro eran dos sustancias distintas, diferentes. Yo creo que tienen razón, se equivocó al pensar que eran dos sustancias diferentes. No se equivocó, sin embargo, al advertir que la mente y el cerebro son dos ámbitos lingüísticos que son inaccesibles mutuamente. Damián decía recién, irreductibles. Bueno, a esto me refiero. Hay irreductibilidad. No podemos explicar nada acerca de la mente desde el lugar del cerebro. Ya les voy a decir por qué. Cito Wittgenstein. En Zettel, una de las ideas filosóficas más peligrosas de nuestro tiempo, Wittgenstein murió en el 51, una de las ideas filosóficas más peligrosas de nuestro tiempo es la idea de que el pensamiento está o se hace con la cabeza. Wittgenstein lo advertía en la década del 50, comienzo de la década del 50. También en esta línea se han propuesto distintas formas de pensar la relación mente-cerebro. Hay muchos teóricos, en general filósofos, que han insistido en que, si bien la mente no es el cerebro, hablar de la mente es hablar del cerebro en cierto grado de abstracción. Otros han dicho, la mente no es el cerebro, pero emerge del cerebro. Otros dicen, la mente y el cerebro en realidad coinciden en sus estados. ¿Qué quieren decir? Que describir un estado de la mente es una manera alternativa de describir un estado del cerebro. Es decir, cuando uno habla de estados cerebrales o de estados mentales, lo que está haciendo alternativamente es usar dos vocabularios diferentes para hablar de lo mismo. Como si dijéramos, Aristóteles y el maestro de Platón refieren a la misma persona. Esto sería el modo en cómo se relacionan el lenguaje causal de la descripción del cerebro y el lenguaje intencional de la descripción de los estados mentales. ¿Por qué pienso que hablar de la mente no es hablar del cerebro? ¿Por qué pienso que la mente no es el cerebro? Pienso que la mente es algo muy diferente al cerebro. ¿Qué es la mente? Se podría preguntar entonces si no es lo que dice Descartes, si no es una sustancia diferente, aparte de las sustancias materiales o de la materia que reconocen algunos neurocientíficos. Muy bien, entonces, ¿qué es la mente? No es ninguna cosa. La mente no es ninguna cosa. Bueno, pero entonces no existe, claro que existe. Pero, entonces, ¿dónde está? Bueno, me gusta dar un ejemplo simple. Esto es una institución. La Facultad de Filosofía o la Universidad Nacional de Córdoba es una institución. Como decía un famoso, o contaba un famoso filósofo, veo las paredes, veo las puertas, veo las ventanas, veo las sillas, no veo la institución. ¿Dónde está la universidad? La universidad no son estas paredes. Puedo derribar las paredes y no habré derribado la universidad. ¿Dónde está la institución? Bueno, la institución existe, claramente. Lo que no
significa es que la institución tenga que ser una cosa, ni tampoco significa o no nos lleva a decir que la institución es una cosa inmaterial. O por decir algo más fuerte, esto no nos obliga a decir la institución no existe. Puesto que no es material, entonces no existe. Esta es la clase de fenómenos que estudiamos en los ámbitos de ciencias sociales y de humanidades. Una clase de fenómenos que en general no son fenómenos materiales como este objeto. No son esta clase de fenómenos. Por lo tanto, no podemos estudiarlos con los mismos métodos que se estudian los objetos físicos. Los fenómenos sociales tienen una naturaleza bien diferente. Y si hablamos de fenómenos sociales, el principal es el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno eminentemente social. Es un fenómeno que tiene como condición, como decía también Wittgenstein, por lo menos la presencia de dos personas. Esto significa que es un fenómeno social. Necesitamos por lo menos dos para que haya lenguaje. Necesitamos por lo menos dos para que haya pensamiento, decía Davidson. Con lo cual nos daba una cierta idea de la relación entre lenguaje y pensamiento. Pero me interesa remarcar esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la mente y de qué se habla cuando se habla del cerebro? Bueno, en realidad hablar del cerebro, como recién lo señalaba Damián, es algo bien complejo, es algo que requiere muchísimos años de investigación, como lleva, por ejemplo, Damián y algún otro neurocientífico que veo por ahí. En realidad no lo veo, sé que está ahí, no estoy viendo, yo tengo un problema visual, se llaman años, y por lo tanto no veo bien. Pero sé que hay alguien sentado por ahí. De eso hablamos cuando hablamos del cerebro. Damián se refería muy bien a esto. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la mente? Recién me hacía referencia al lenguaje. Digo que la mente es uno de los fenómenos que tienen como condición al lenguaje. Hay mente en cada uno de nosotros, o también algunos podrían decir hay mente en una comunidad, solo bajo la condición de que existe el lenguaje. Solo bajo la condición de que existe el lenguaje. Hablamos de la mente o hablamos del pensamiento cuando decimos cómo interpretar a una persona o cuando tratamos de comprender el comportamiento de una persona. Cuando decimos lo que la persona cree, desea, intenta, lo que la persona piensa en general. Decimos que eso es su pensamiento, estamos tratando de leer su mente cuando vemos cómo se comporta. Esto es lo que hacemos. Cuando decimos lo que una persona cree, piensa, siente, no estamos haciendo hipótesis acerca de sus estados cerebrales. De ninguna manera. Estamos sencillamente diciendo cómo comprendemos al comportamiento de esa persona. No es mucho más misterioso que eso. No estamos hablando de algo interno por oposición a algo externo. No estamos diciendo que la mente tenga una sustancia misteriosa. Ni estamos tampoco recayendo en alguna forma de dualismo. Alguien me preguntaba hace unos meses, en una charla como esta, me decía, bueno, pero entonces eso es el dualismo, porque si existe el cerebro y por otro lado la mente, y a mí me parece que se puede responder así. Voy a repetir lo que decía en esa oportunidad. Cualquiera de nosotros aceptaría sin ningún problema que aquí hay ciertas manchas de tinta sobre esta hoja, pero esas manchas no son cualquier mancha, son palabras que no veo bien qué dicen, educación, aprendizaje, escuela, y además tiene la característica de tener significado. Todos vemos la tinta, nadie ve el significado, o lo estamos viendo. Bueno, de alguna manera estamos leyendo las palabras, es decir, le estamos asignando un significado a estas manchas. Esta es la base, le estamos asignando un significado. Comprendemos esto,
Creo que todos hablamos en castellano. Comprendemos esto. Comprendemos lo que la gente dice. Probablemente ustedes estén entendiendo algunas de mis palabras al menos. En general entendemos el comportamiento, sea verbal o sea no verbal, de las personas, porque podemos contrastarlo con un trasfondo de prácticas sociales, un trasfondo normativo de prácticas sociales. Esto es lo mismo que le da sentido al movimiento de una pieza en un juego. Hay un trasfondo de reglas que hace que cierto movimiento tenga sentido. En nuestro caso, en el caso de las personas y de la acción humana, no sucede algo diferente. Es sobre un trasfondo de prácticas sociales que podemos comprender el comportamiento de cada uno. No hay algo mucho más oscuro que eso. Cuanto más conocimiento tenemos de esas prácticas, mejor intérpretes seremos del comportamiento. Por ejemplo, reconocemos muchos comportamientos dentro de una institución en la medida en que podemos reconocer cuál es el conjunto de normas que constituyen a esa institución. Esta es nuestra manera de comprender a las personas, asignándoles o atribuyéndoles o adscribiéndoles estados mentales, creencias, deseos, intenciones, expectativas, miedos, esperanzas. Podemos ver perfectamente, si tenemos el tiempo suficiente y la dedicación suficiente, podemos ver perfectamente con quién tratamos. Podemos saber quién es la otra persona. Podemos leer qué cree, qué piensa, qué siente. Alguien dice, bueno, pero esto es algo mío. Bueno, mala noticia, lo estamos viendo. Si conocemos a una persona lo suficiente, podemos saber lo que cree, lo que piensa, lo que siente. Lo hacemos cotidianamente. No tenemos que preguntarle a cada rato a una persona, ¿cómo estás? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás pensando? Se lo podemos preguntar. Pero también es cierto que lo podemos leer en el comportamiento, en los gestos de otras personas. Me parece que tenemos mucho que aprender de autores como Kant, como Descartes, como Hegel, que nos enseñó que la comunidad es la base de todo comportamiento lingüístico y de todo pensamiento. De autores como Vygotsky, que nos enseñó la relevancia del lenguaje y de la manipulación de signos para la construcción de una realidad o de un mundo en el cual nosotros estamos. Nos enseñó cómo, a partir de signos, podemos construir representaciones de nuestra realidad. Tenemos que aprender mucho de Wittgenstein, que nos enseñó que si algo podemos comprender, es solo bajo la condición de que haya un trasfondo de normas. Solo bajo la condición de que haya un trasfondo de normas. Estos autores nos aportaron muchísimo sobre estos temas para entender mucho acerca de quiénes somos, en qué consiste nuestra racionalidad, en qué consiste pensar, en qué consiste tener un lenguaje, que en realidad no es algo que tengamos, sino más bien un lugar en el que estamos, un espacio que habitamos, como habitamos un espacio institucional. Bien, creo que esto que nos han enseñado durante siglos muchos pensadores, nos preocupa, o me preocupa a mí particularmente, que no solamente se omita, se descuide, sino que desde ningún lugar se intente, me parece subrepticiamente, desplazar a toda esta investigación, desplazar a las ciencias sociales, a las humanidades, a la psicología, a la filosofía, para volver a insistir con aquellos métodos con el cual se estudian otras cosas que no son nuestros fenómenos, no son las cosas que a nosotros nos interesan. Bueno, les agradezco mucho la paciencia. La verdad es que
Bueno, un gusto compartir la mesa con los colegas, un gusto Patricia, la invitación que me hacen con Silvia, Anita Testa, que están en la organización de estos debates en torno de aportes de la neurociencia o las neurociencias voy aprendiendo, o las neurociencias cognitivas, yo ya no sé cómo es, a la educación. Me hace recordar lo que decía acá el colega, o vos decías, en aquel tiempo en donde todo lo queríamos justificar en la psicología cognitiva. Entonces, una querida profesora compartió con nosotros una didáctica fundada en la psicología cognitiva. Años más tarde, recuperando aún los aportes de la psicología cognitiva para pensar en problemáticas específicas en el campo educativo, no se nos ocurriría formular la existencia de una didáctica fundada en la psicología cognitiva, por lo menos en exclusividad. Y cuando yo le escuchaba a Patricia que hablaba de neurodidáctica o a él que hablaba de neuroeducación, no sé, me pongo un poco intranquila. Un poco intranquila porque hay un uso, una generalización. Nadie se le ocurre decir neurofilosofía. ¿Sí? ¿Neuroética? Bueno, entonces estamos en el horno. Si a los filósofos lo tocan, estamos en el horno. Voy a partir entonces de una incomodidad en relación con el tema y sobre todo en relación con mi saber respecto del tema, que es muy escaso. Lo que yo puedo compartir con ustedes son algunas reflexiones que devienen de mi experiencia en el campo educativo y sobre todo de mi vínculo con las políticas educativas en términos prácticos. Pero quería empezar recuperando una afirmación de Perla Selmanovich que sostiene que, voy a leer, cito, encontramos un deslizamiento que parte de preocupaciones genuinas de la vida en las aulas y en las instituciones, estas que no son cosas, hacia una agenda pública que busca traccionarlas desde paradigmas que vienen por fuera del propio campo con una particularidad. Se instalan como promesa de que los estudios sobre el cerebro podrán dar respuesta a las dificultades para despertar el interés y captar la atención de los estudiantes, para lograr sosegar los cuerpos inquietos, para controlar las irrupciones fuera de lugar, entre otras preocupaciones. Estas cuestiones que acabo de listar, que Perla recupera, sobre todo como psicoanalista o pensando desde el psicoanálisis, tiene que ver con todo aquello que está fuera de lugar y cómo desde la neurociencia o desde esa perspectiva, tal como está siendo recontextualizada en el campo educativo, pareciera que aparece como con la fuerza de una promesa de resolución, de control de aquello que es incontrolable. Sosegar cuerpos inquietos, entusiasmar a los chicos. Perla reflexionaba sobre que hasta acá no hay novedades en el sentido de que las políticas públicas en general siempre están apoyadas en algunos en saberes provenientes de distintas disciplinas. Tampoco es ninguna novedad que en el campo educativo seamos refractarios, impacten en nuestra propia constitución saberes que provienen de otros campos disciplinares y eso no nos preocupa, todo lo contrario. Somos expertos en recontextualizarlos y articularlos, si se quiere. Y
pero sí hay algo que ella reflexiona, que es cómo es posible que desde las prácticas educativas se adopten de modo más o menos acrítico y se constituya una ilusión que desde otra disciplina devendrían las soluciones a problemas prácticamente irresolubles, salvo por efecto de la intervención docente atinada, de oficio, con sentido práctico, y con una mirada profunda sobre el niño y la niña, o el pibe y la piba, o los adultos que están ahí. Una lectura de propuesta que se ofrece como promesa para aplicaciones educativas que se vienen a basar en hallazgos de laboratorio, ameritan cuanto menos una reflexión, un interrogante que tiene que ver con hasta dónde han sido desarrollados estudios que dejen de hablar de entornos y se metan en el corazón de los contextos socioeducativos que efectivamente están atravesados por palabras, por cultura, por realidades socioeconómicas críticas, altamente críticas, disruptivas, y muchas veces con policías en las puertas de las escuelas. La verdad es que lo más impresionante para mí es ver cómo del campo de las políticas públicas, de la política educativa actual, se ha tirado de un hilito que no son las neurociencias, yo diría, son versiones quizás banalizadas de los posibles estudios en neurociencias, que la veo a la compañera acá del campo de la lingüística, que supongo que habrá, en nuestra facultad tiene un doctorado, se doctoró, es neurocientífico de esta facultad, y por lo tanto quiero suponer que aquí hay estudios serios acerca de los aportes de estas disciplinas, que es en sí, me parece, una interdisciplina. Pero la forma en que ya ha penetrado el territorio educativo es alarmante. Y esto no tiene que ver con nosotros los profesores, ni nosotros los estudiantes que estamos acá, que no somos los que venimos a hacer esa traducción, si no entendemos nada más que la palabra cerebro. En realidad, entonces me puse a revisar para esta presentación algo que yo ya conocía, pero en dónde aparece y bajo qué forma aparece lo neurocientífico en las políticas educativas. Entonces, hay una concentración, por un lado, en el currículum. Esto ya lo dijo él como el pasar, pero lo retomo. Efectivamente, hay un modo en que se ha generalizado e institucionalizado la elaboración curricular, que tiene que ver para todos los niveles del sistema educativo, lo dije en la clase pública la otra vez y lo vuelvo a repetir, que es la organización de los currículums sobre la base de capacidades. Esas capacidades de comprensión lectora, de resolución de problemas, de comunicación y capacidades emocionales son fundamento también estoy hablando de elaboración curricular en todos los niveles, y voy a ir a la formación docente dentro de un ratito, no me meto ahora, por ahora, pero ahí es tanto más serio el tema. También fundamentan las evaluaciones censales, tanto el operativo aprender como el operativo enseñar, y que probablemente dé lugar a una evaluación de terminalidad educativa para los egresados de institutos, antes de que egresen los estudiantes de institutos de formación docente, que están, efectivamente ellos dicen, no es que se dejan de lado los saberes,
pero acá el énfasis está puesto en las capacidades y cuando entras a revisar lo que se enseña en función de lo que habrá de ser evaluado y si lo que va a ser evaluado son capacidades que en todo caso no se termina de explicar si son innatas, si son adquiridas, si se adquieren bajo qué condiciones, solamente se las define en términos de, ya se los voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, bueno, de los rasgos que justifican desempeños. Rasgos que justifican desempeños. Bien, el otro espacio en el que aparece desde el punto de vista de los dispositivos educativos y de regulación de los sujetos es en las planificaciones docentes. En las planificaciones docentes, cada vez con mayor frecuencia, tanto en la formación docente inicial como en servicio, en los dos ámbitos, aparece la referencia a las capacidades con una especie de, una redundancia que ya parece conductismo, no sé. Hay una redundancia a lo largo de todo el sistema y a lo ancho de todos los asuntos educativos. En relación a las políticas en general, entonces, fíjense, se elabora el Plan Argentina Aprende, que es un plan de acción 2016-2021, que se propone de modo central mejorar los aprendizajes para el desarrollo integral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades educativas. En este punto se crea una red de mejora de los aprendizajes. Otro de los puntos que se incluye es ampliar y fortalecer un sistema integral de evaluación de aprendizajes que sea confiable, transparente y riguroso. Desarrollo de estrategias educativas basadas en los hallazgos rigurosos de la ciencia, no de la literatura, por ejemplo, de la ciencia en relación a los procesos cognitivos y socioemocionales involucrados en la enseñanza y el aprendizaje. Por fin apareció la enseñanza después de 3 horas. Desarrollo de nuevas propuestas y experiencias pedagógicas que despierten mayor motivación. La palabra motivación e involucramiento de los estudiantes. La verdad que si uno pasa por la superficie textual, nada nos llama la atención por ahí, porque son palabras que usamos de modo frecuente y hasta habitual. Sí, los chicos tienen que estar motivados, sí, la cuestión emocional interviene en los aprendizajes. Sí. El problema es cuando se orquesta una política que está enraizada en una perspectiva teórica, que no es precisamente los mejores hallazgos de la teoría vygotskiana, no, sino que se fundamenta en Manes, que no lo nombraste, pero yo lo nombro y tiene 800.000 seguidores en su página, porque me puse a ver la cantidad, y lo trae la universidad, y lo nombro, pero con enojo, porque en realidad es este Ministerio de Educación de la Nación el que, basado en los aportes de este médico, porque es la medicina, es médico, ¿no? ¿Verdad? De este médico, a ver, no sé, la profesora de corrientes pedagógicas, ¿cuándo la medicina dominó nuestro campo? Bueno, del médico, entonces organizan cursos que la Patri los nombró como el pasar, pero yo me quiero detener en los nombres, en las palabras que usamos. La regulación emocional en el aprendizaje. O sea, de golpe
hay una persona que te aparece así divina, por eso quería meter en internet, para contarnos qué pasa con las emociones en el aprender. Y entonces, la clase 1 son las competencias socioemocionales. Nadie va a decir que no investigué el tema, lo investigué como tarada. La clase 2, la regulación emocional como capacidad de vida. La clase 3, el manejo de las emociones con impacto negativo en el aprendizaje. La enseñanza del esfuerzo y la perseverancia. Las estrategias de regulación emocional a través del cuerpo, la mente, la acción y la comunicación. Respiración y relajación. Conciencia plena, mindfulness, escucha empática. Miren, clase 6, los entornos educativos enriquecidos que favorecen la educación emocional. La verdad es que detenerme es más grave aún con lo que voy a pasar a leer, que tiene que ver con las cuestiones diagnósticas en el espacio educativo y sobre todo con la primera infancia. Entonces, claro, la escuela es el ámbito de socialización de los niños, de regulación socioemocional, es por lo tanto el espacio más propicio para la prevención, detección e intervención temprana y eficaz en caso de posibilitarse manifestaciones atípicas del desarrollo, tomando en cuenta los avances de las neurociencias aplicadas a la educación. El curso propone un recorrido que, partiendo de las características del desarrollo cognitivo infantil, lenguaje y comunicación, juego, motricidad, socialización y manejo emocional, permita a los docentes del nivel inicial detectar signos de alarma o atípicos en el desarrollo de sus alumnos. La verdad, acá está, esto es lo dicta en el curso. Más allá de mi enojo, nosotros tenemos educadores que han estudiado profundamente las experiencias de primera infancia, lo que significan los procesos de estigmatización en nuestros jardincitos, etc. Pero ya que con la neurociencia como herramienta tengamos la tendencia política, porque lo impone el discurso ministerial, a encasillar conductas y a anticipar su posible devenir, como dice Perla, este empuje a la detección temprana de posibles trastornos futuros, cuando se generaliza, suele producir aquello que se busca prevenir y evitar, con el riesgo de fijar situaciones que son parte del transitar infantil y adolescente. Es preocupante entonces que se empiecen a utilizar ciertos informes y legajos escolares que no faciliten, no acompañen posibles caminos de intervención, y que entonces ya sean formas, si la estigmatización era profundamente social, como lo hemos visto en términos de que los chicos que vienen de sectores populares, pobres, aprenden menos o no pueden aprender, ahora, bueno, con el agregado de que la señora Acuña, con ese desparpajo, no, perdón, Vidal, con ese desparpajo ha llegado a decir que no llegan a la universidad, no quiere que lleguen a la universidad, claro. Ellos quieren tener una universidad en la ciudad de Buenos Aires, pero para los chicos ricos será, no sé. Entonces, en el fondo, es un eclipse del sujeto de la educación y el vaciamiento de la función educativa con posibles, dice Selmanovich, derivas segregativas de diversa índole. Entonces,
las razones por las cuales el cerebro, como en algún tiempo la computadora, sirvió para todo, para metaforizar en múltiples sentidos, la verdad que ya a esta altura me tiene sin cuidado. Lo que sí me importa son los efectos y los modos particulares en que se recontextualiza esto en el campo educativo y que finalmente no hace otra cosa que fortalecer la hipótesis de que esto es un atrapamiento del mercado, un atrapamiento que viene porque el señor Manes, en su página de 800.000 personas, dice: esta mañana lanzamos el Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación INECO. Fundaciones, intereses económicos en juego. Y tiene el tupé de decir el neurólogo clínico y neurocientífico que si Argentina fuera hospital sería La Guardia. La verdad, creo que no estamos frente a un problema de alta gravedad, pero porque se entrama con las políticas del mercado. Y para que me crean, y con esto voy a ir cerrando, en la formación docente, que decía que no estaba a salvo, porque el perfil docente que se define en términos de capacidades es para saber planificar, y cuando se dice planificar se está diciendo en la vieja tecnocracia, en esos viejos detalles que se van a controlar, si utilizaste todas las capacidades para todos los contenidos de enseñanza y en niveles de profundidad creciente que jamás se podrán garantizar. Pero además, tienen un invento que se llama Desafío Aprendizaje 2030. Vas a tener que hacer un curso, Patricia, porque Desafío Aprendizaje 2030 se basa en el pensamiento de diseño, o sea, design thinking, como metodología que busca entender y dar solución de manera creativa a las necesidades reales de personas y grupos. Yo hablo como hablan ellos, hablan así, es tremendo. Bueno, ¿cuál es la metodología a trabajar? Actividades de inicio, seminarios, talleres, sala de profesores, el patio, carteleras, trabajo colectivo. Pero después hay un lugarcito donde dice, accede al brief de talleres. Y ahí se los voy a pasar para que lo circulen y que me digan algo mientras yo estoy sentada acá para ver ¿qué les sugiere el Desafío Aprendizaje 2030 que este Ministerio Infot desde la Nación nos propone? Yo quiero cerrar apelando a alguien al que sí le van a creer, que es a Daniel Filmus, cuando dice, ahora no lo voy a encontrar. Ahora no lo voy a encontrar. Bueno, este es un libro, no, sí lo voy a buscar porque esto es muy importante, muy importante. Hay un punto cuando se pregunta cuáles son las políticas educativas que se requieren para que la función social del sistema educativo aporte a la construcción del orden neoliberal. Y entre otras, lista, disminuir la capacidad del sistema educativo de generar pensamiento crítico y colocar a las instituciones educativas en la función de distribuir ideologías que contribuyan a legitimar y dar categoría natural o genética a las desigualdades sociales y educativas. Y con esto ya, lo dice Filmus. Está en el libro Educar para el Mercado, muchos autores, entre ellos Sandra Carli, Graciela Morga, de compilados, excelente libro. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que antes de trabajar con las copias que nos ha dado Adela, podemos, y antes también de hacer las preguntas, podríamos pensarnos, a ver, más allá de este espacio de resistencia también que se presenta ante el panorama de política educativa actual, cuando en educación hablamos de un hecho educativo, tratamos de incorporar como varias dimensiones para su análisis y lo hacemos desde perspectivas filosóficas, antropológicas, políticas, históricas, económicas, psicológicas.
en este espacio, a ustedes tres, desde el lugar de la psicología, o ya un neurocientífico, desde la pedagogía y desde la filosofía, ¿cómo es posible, independientemente que lo que Adela nos ha planteado ya nos pone en otro plano, ¿no? de lucha? Pero antes de hacer las preguntas al público, bueno, si pudiera ser entre ustedes tres y muy brevemente la posibilidad de, no digo pensar juntos, sino de poder articular una mirada, ¿no?, neurocientífica, filosófica, con la pedagógica. La Patricia nos pide un imposible. No, era parte de la charla previa que íbamos a hacer y que no pudimos. Yo me voy a atrever a responder porque soy la más... he sido como la... Acá el compañero les dio con un caño, pero no se nota porque es filósofo y habla suavecito. Porque no lo nombró, Y porque no lo nombra Manes, pero yo lo nombro, pues todo eso. Pero yo lo que creo que, más allá del punto medio, que me parece que es muy buena la intención, pero que por ahí es como difícil cuando un tema es controversial, encontrar algo que compense la problematicidad del asunto. Entonces yo reformularía, o me permito pensar en términos de abrir problemas. Yo hice una diferencia neta entre las producciones científicas en el campo de las neurociencias, donde hay rigurosidad y hay, bueno, contextos de producción de conocimientos con sus criterios de validación, que son los propios de ese espacio, y una traslación directa de esos resultados al campo educativo. Entonces yo me centré en esa traslación, en la recontextualización directa, pero no solamente de resultados de estos rigurosos, que entiendo justificados, etcétera, con los criterios que tendrán dentro de su propio paradigma, que se expande a la política educativa, porque la gravedad del asunto no es que yo como profe decida fundar mi práctica docente en los aportes de la neurociencia como lo haría en la teoría vygotskyana, no. El problema no es yo como individuo, el problema es el sistema educativo y sus políticas. Si todo está justificado desde ahí, entonces, en verdad, hay que abrir nuestro oído a las críticas que se hace o a la articulación entre estas políticas y el campo del mercado, que no sigo leyendo, pero lo que dijo Peña y lo que después siguió diciendo Rosincher, el hijo, por ejemplo, respecto del pensamiento crítico. O sea, de por qué no hay que formar en pensamiento crítico. ¿Por qué no hay que formar en pensamiento crítico? Dice Marcos Peña, hace rato que en Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente. Nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente. No sé si les suena. Y que el pensamiento crítico llevado al extremo le ha hecho mucho daño. Mantener un pensamiento crítico llega a que al final del día se pierde el eje de cuál es la verdad. Y después Rosincher, el hijo, el pensamiento crítico es un valor negativo enseñado en las escuelas nacionales. Los docentes gustan de decir que quieren que sus alumnos desarrollen pensamiento crítico, como si lo más importante fuera estar atentos a las trampas de la sociedad. Lo más importante no es criticar la sociedad y señalar sus defectos, sino desarrollar la capacidad creativa, de invención, la comprensión, el deseo y las ganas para que sean más felices, capaces y productivos. Entusiasmarse, las ganas de vivir son más importantes que el pensamiento crítico y la objetividad, y hay que entrenarse en este poder dormido que aplastamos en el hábito de la queja, el descontento y la insatisfacción. Entonces, entiendo
tu intención, pero bueno, me parece que estamos en el medio de la política, entonces yo difícilmente me puedo abstraer. Sí creo que si hubiera investigaciones más situadas, quizás haya cosas que podamos revisar de los marcos referenciales que utilizamos habitualmente, que, qué sé yo, vienen del campo. No sé, hay tres grandes teorías, la teoría piagetiana, la teoría vygotsquiana, y bueno, y el psicoanálisis, para mi gusto, que son fundamentación de nuestras prácticas de enseñanza, docentes, pero además los aportes de la antropología, los aportes de la sociología, la teoría política, etcétera, porque estamos enseñando en escuelas o en el ámbito público, en cualquier sea el espacio de inserción. Entonces está difícil decir que se justifica, por eso llamar neurodidáctica, habría para mi gusto un reduccionismo de la didáctica, o sea, la didáctica no puede ser neuro, la didáctica es un conjunto, son articulaciones de saberes que provienen de distintos campos. Bueno, hasta ahí. Yo coincido en general así con lo que han dicho los dos. De hecho, lo que yo intenté plantear era que lo voy a poner en los términos en los que se discute, digamos, por parte de los neurocientíficos que son críticos a la neurociencia, a la neuroeducación. Ciertamente, si vamos a considerar como neuroeducación, como desarrollo científico, digamos, de la pregunta, el paso de la neurociencia cognitiva, o sea, cerebro, función cognitiva, que podría ser útil en el campo educativo, no hay nada desarrollado aún. Lo que se presenta como desarrollo, como digamos, nuevo conocimiento, es una reproducción de lo que desde los años 70 la psicología cognitiva ofrece, solamente que se le agregan datos de cambios en el cerebro que se obtienen con neuroimagen o con electrofisiología. Realmente no hay nada aún en neurociencia, y yo creo que no hay nada porque los neurocientíficos no están preguntando nada a los educadores. Están yendo a las escuelas a hacer lo que es característico de la investigación neurocientífica, preguntarse de qué manera podrá ser que el cerebro o que el funcionamiento del cerebro tiene relación con el funcionamiento cognitivo en el ámbito que sea. Y ahí va una cosa que yo nombre, pero que después no desarrolle, que es la falta de validez ecológica. Si uno se saltea todas las preocupaciones acerca de reduccionismo que implica trabajar la educación desde las teorías y las herramientas que tiene la neurociencia, o sea, tal como están las cosas, si hubiera una vinculación debería ser porque la educación o los educadores aceptaron esa reducción. Si no, no hay intercambio posible con la neurociencia de la manera en que se trabaja hoy. Y esto porque los neurocientíficos no van a preguntar, ¿sí? Otra cuestión así que es relevante es que todo lo que hoy está detrás o al frente de las propuestas políticas o intereses, de hecho formación de curso, ese curso que decía él, yo no sé dónde está, pero hay aproximadamente 5 universidades nacionales en el país ofreciendo formación de posgrado para docentes en neuroeducación. Esto es del Ministerio de Educación de la Nación, del Instituto Nacional de Formación Docente. Ajá. Y hace poquito salió el primero de 7 volúmenes destinados a educación, a formación docente, que se llama Pensar con el cerebro en mente, que es una colaboración de INECO con el Ministerio de Educación. Y es información del estilo de la que yo dije que estaba en la prehistoria de la neuroeducación, a la que no solo los educadores, sino muchos críticos de la neurociencia, neurocientíficos, intentan frenar, intentan poner límites, digamos. No es desarrollo dentro del ámbito científico. Dentro del ámbito científico sigue siendo, digamos, necesario tener cuidado acerca de las
de los reduccionismos que implica pensar que las funciones cognitivas son un tipo de funciones cerebrales o que van a tener, o básicamente que esa es la función del cerebro, ¿sí? Pero eso, por eso lo decía, son preguntas, no hay respuestas ahí, son siempre preguntas que tienen sentido en un marco en donde otras teorías proponen que la cognición se tiene que estudiar de otra forma. Una de las formas de estudiar la cognición dentro de neurociencias cognitivas es pensar que hay una relación entre el funcionamiento del cerebro y lo que la gente hace y los constructos teóricos que se han diseñado para explicar lo que la gente hace. Yo hoy por hoy veo imposible una comunicación productiva entre neurociencia y educación si no se negocia, digamos, lo que son producciones de conocimiento dentro del campo educativo. La neurociencia no está haciendo preguntas, y si la educación no se reduce a desarrollo de sinapsis, no me acuerdo cómo era la definición, digamos, si no se acepta que el aprendizaje es cambios anatómicos y funcionales en sinapsis en ciertas partes del cerebro, no hay intercambio productivo, no hay posibilidad de intercambio productivo. Por eso, bueno, la responsabilidad al final está en cada uno, si va, o por lo menos también está en cada uno, si va a aceptar que eso es la educación y que entonces ahí hay algo útil. Porque si vamos a pensar que eso es la educación, entonces posiblemente haya algo útil en la neurociencia. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decimos, con lo que han dicho los colegas. Creo que nos llega el momento de tomar conciencia de que nuestras investigaciones no son neutrales a las maneras como las personas en esta comunidad queremos vivir. Creo que muchas veces, y hace poco lo notábamos en un curso del doctorado en neurociencia con un colega de psicología, nos damos cuenta que estamos fuertemente dominados por nuestros prejuicios. La idea de que la mente es algo o el pensamiento es algo en el cerebro es un prejuicio que comparten algunos científicos de alto rango y mi tía, que no es una de ellas, no es un científico ni nada por el estilo. Sin embargo, es muy difícil que podamos abrir una discusión sobre estos temas. Me parece que es momento, y esta situación nos está de alguna manera sugiriendo una reflexión sobre lo que trabajamos. Yo no lo quería decir, bueno, lo traía en la presentación. Al menos un 99%, por decir poco, de las personas que van en esta línea de pensamiento o reduccionista o teóricos de la identidad o gente que dice que pensamos con el cerebro o que el cerebro, Manes dice esto, ya que lo nombró Adela, yo lo mantenía en secreto, pero la idea, bueno, él dice textualmente que los grandes problemas filosóficos fueron resueltos por el cerebro. ¿Y la gente? ¿Dónde quedaron todos esos? Bueno, no, el cerebro fue el que hizo esta proeza. Yo creo que es muy preocupante, como decía citando a Wittgenstein, una de las ideas filosóficas más peligrosas es esta de creer que pensamos con el cerebro o que el pensamiento está en la cabeza. Creo que hay que tener muchísimo cuidado con las líneas de investigación que llevamos. No es que algunas sean correctas y otras incorrectas, unas verdaderas y otras falsas. El problema es que nuestras comprensiones acerca de nosotros definen el modo como vivimos. Cómo comprendemos, cómo nos vemos, cuál es la imagen que construimos de nosotros, define el modo como vivimos. No es neutral, no es que nuestra vida pasa por un lado y lejos de esto va nuestro pensamiento, nuestras concepciones, nuestra comprensión del mundo, de la realidad y de nosotros mismos. Nuestras comprensiones definen el modo como vivimos.
Esto es algo que hay que tener en cuenta. No es algo que yo esté descubriendo. Hegel lo decía claramente. Nos constituimos a partir del modo como nos consideramos, cómo nos vemos. No es algo inocuo, no es algo sin relevancia. Tenemos que tener mucho cuidado porque en esto descubrimos algo que, bueno, claramente vemos desde un negocio hasta un interés político, hasta abandonen el pensamiento crítico, abandonen las ideologías, eso ya terminó, lo dijo Fukuyama hace ya algunas décadas, todo eso terminó, no hay más que una realidad, hay que aceptarlo y divirtámonos porque no queda otra. Creo que hay que tener muchísimo cuidado y nosotros estamos en un lugar de mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Hay que recordar que en las misiones de la universidad, de nuestros estatutos, dice que la formación de ciudadanía es una de nuestras principales motivaciones. De tal manera que esto, prestarle atención, construir ciudadanía, es hacer de nosotros seres más racionales, seres más sensibles. Construir ciudadanía no es enseñarle a la gente cómo ir a votar, cómo entrar a un cuarto oscuro. Es construir racionalidad para que la vida que llevamos en comunidad sea el tipo de vida que queremos. Nos da la impresión que nosotros no podemos hacer nada. Nos da la impresión que mientras otros deciden los destinos de nuestra comunidad, nosotros leemos libros. Creo que deberíamos pensar sobre eso. Tenemos una responsabilidad grande y tal vez creemos que no tenemos incidencia en cuestiones políticas, es decir, en cuestiones acerca del modo como queremos vivir. Pensemos que somos responsables, estamos en un lugar que nos asigna esa responsabilidad. No le huyamos, no le huyamos. Me parece que esto es algo que está detrás de las reflexiones que los colegas han estado haciendo. Y creo que muchos de ustedes también tienen algo para decir.